Los huéspedes. Los disparos hicieron que algunas putas llegaran al patio a averiguar lo que sucedía. Conforme iban haciendo montón, creció el enojo en contra de doña Rosa. «Saca a tu morra de aquí», le dije a Bettencourt. «Allá arriba hay una habitación para que la ayudes a bañarse». No supe quién comenzó, pero en un descuido ya estaban varias viejas pateando y escupiendo el cuerpo de la madrota. Con tijeras de cocina, una se puso a trasquilarle la melena roja y otra le mutiló los senos falsos. Las dejé hacer por un rato, pero luego intervine. «Órale, cabronas, ya tuvieron su desquite. Mejor ayuden a sus compañeras porque están bien jodidas». Los cuerpos desnudos de las castigadas, de tan débiles, no podían siquiera ponerse en pie. A pesar de que la mayoría salieron corriendo, varios clientes tenían una pelotera alrededor de la mesa de billar. En chinga subí para buscar la chamarra, una gorra y la identificación de policía judicial, además del sobre que contenía el dinero de los viáticos. Al volver me presenté y dije calmado: «Tranquilos, tranquilos, aquí no ha pasado nada. Solo un vato que bebió de más y se puso a probar su pistola nueva. Ya le retiramos el arma y lo mandamos a su casa. Miren, señores, a nadie le conviene un escandalito. Sus esposas no saben dónde se están divirtiendo, ¿sí? Mejor todos calmados. Los que quieran irse, háganlo ordenadamente. Y los demás, pues a lo que vinieron». Justo en ese momento, afuera de la casa de citas, se oyó el sonido de sirenas de policía. «¿Y ahora qué hacemos, carnal?», preguntó Bettencourt. «Aquí no pasó nada. Decimos que traes cohete nuevo y que te pusiste a tirar a lo pendejo en el patio para probarlo». Salí a la calle y la chamarra negra de judicial ayudó para apantallar a las visitas. «Buena tarde, oficiales. ¿En qué puedo ayudar?», me presenté. Había un chingo de personal uniformado y 4 patrullas obstruyendo la circulación. «Un vecino reportó haber escuchado disparos en este domicilio», informó un funcionario al que todavía no le salía la voz de hombre. «El oficial que está ahí parado», señalé a Bettencourt, «trae fusca nueva. Perdone usted, se nos hizo fácil probarla con unas latas de refresco». «¿Qué tal, compañeros?», interrumpió otro lince, el único que traía corbata. «¿Con quién tengo el gusto?», cuestioné. «Soy el comandante Oropesa, a sus órdenes», me respondió. «Yo soy Galdino Mellano Cruz, agente de la Policía Judicial Federal, y mi compañero ahí parado es el agente Alejandro Morales Bettencourt. ¿Puedo ver sus identificaciones?». Saqué la mía del bolsillo interior de la chamarra. «Mucho gusto, agente Mellado. No es que tenga desconfianza, pero en casos como este, acostumbramos inspeccionar el inmueble». «Disculpe, comandante, pero no lo puedo permitir. Esta es mi casa y para pasar necesitas presentarme una orden». Que agarra y me dice: «No se haga pendejo, Galdino. Todos aquí sabemos que esta es una casa de citas». Constaté que tuviera en mi poder el sobre de los viáticos y le mostré discretamente para que solo Oropesa lo viera. «Está bien, comandante, pasa», le dije, «y que conste que no obstruimos la justicia». «Espérenme, muchachos, ahora vuelvo». «Espérenme, muchachos, ahora vuelvo», ordenó. Era obvio que el oficial conocía bien la casa. Entró solo y fue derecho al salón de la mesa de billar. «Como puedes ver, todo está tranquilo. No hay ni un vaso roto», insistí. «¿Y los clientes? ¿Dónde están los clientes?». «Pues como dices, en esta casa todos tienen una cita». Reímos. «Tengo harta gente fuera», informó. Le entregué el sobre con los viáticos y nos dimos la mano para despedirnos. En eso entró corriendo Lluvia para avisarme que doña Rosa estaba viva. «¿Cómo que viva?». Espantada nos llevó al patio con todo y el comandante Oropesa. «Cálmate.
Es que la vieja se echó un pedo y también se meó frente a nosotras. Hay algo que pasa cuando matas a alguien a balazos. Después de Marto, caga y orina por última vez. Agentes Mellado y Betancourt, ustedes me deben algo más que una explicación. Nos enfrentó el lince Oropesa. Ante nosotros estaba el cadáver de la ruca, y aunque los 3 tiros no le reventaron el rostro sino la parte de atrás de la cabeza, la señora Rosa se veía bien culera con los escupitajos, la trasquilada y los pechos tasajeados. Además había un charco grande de sangre que le escurría desde la nuca, y obligaba a alejar los zapatos para no mancharlos. Alejandro y yo nos hicimos a un lado con el lince porque el hombre estaba mayormente encabronado. Mira, comandante, la verdad es que estamos aquí para limpiar el desmadre que otros provocaron. Nos mandaron para evitar que se hiciera más grande. Ya sabes que aquí adentro la clientela es muy selecta. Arriba hay funcionarios públicos y empresarios. ¿Quién los mandó limpiar? No dudé en responder la pregunta. Osiel Cárdenas Guillén. El rostro del comandante Oropesa se puso pálido. ¿Cómo sé que dicen la verdad? Espérame y verás. Marqué un par de veces al celular del Lasca, pero no tuve suerte. Entonces Betancourt decidió buscar directamente al patrón. Se apartó un poco para explicar lo sucedido y luego regresó conmigo. Ahí te hablan. Bueno. ¿Qué pasa, Galdino? ¿No contento con tus pendejadas? Ya contagiaste a Betancourt. Me reprendió el M. Mi señor, Alejandro puede dar testimonio de que todo era cierto. La pinche vieja torturaba culero a las prostitutas. Luego vemos eso. Por ahora urge que se deshagan del cuerpo, ¿entiendes? Sí, mi señor. Silencio. ¿Y qué hacemos con el comandante Oropesa? De ese me encargo yo, respondió. Luego, sin más, cortó la llamada. No pasaron ni 2 minutos cuando el teléfono de lince comenzó a vibrar. Ahora fue su turno de separarse para hablar en privado. Después volvió con nosotros. Con la novedad de que me paso a retirar. Para la próxima recuerden que dentro de la ciudad no pueden detonar sus armas. ¿Comprenden? Desde luego, respondimos satisfechos por el repentino cambio de actitud. Me ordenaron devolver esto, dijo refiriéndose al dinero. Pero no puedo. Allá afuera hay mucha gente que hará preguntas. Quédeselo, comandante, sin ningún problema, propuse con resignación, y nos despedimos. Mujer entamalada. Esa fue la vez que aprendí a entamalar. Lluvia y sus amigas trajeron sábanas y las cortinas de una habitación. Antes de eso me daba cosa andar tentando a un muerto. No tenía empacho en volarle los sesos a alguien, pero sentía culero tocarlo luego. No fuera a hacer que la muerte se me contagiara. Envolvimos a la vieja con las sábanas y la hicimos tamal con las cortinas. Esa fue la parte más fácil. Luego la bronca fue cargarla. La madrota pesaba un chingo y tuvimos que hacerle entre los dos. Otro problema que se nos presentó fue el del vehículo para transportar el cuerpo. No era lo mismo llevar droga o dinero dentro de una unidad oficial que transportar ahí un cadáver con el cráneo floreado. El asunto se resolvió cuando algunas de las putas consiguió las llaves de un cavalier, que por jodido no llamaría la atención. Las tomó prestadas de un cliente ebrio que se quedó dormido sin enterarse de nada. Alejandro y yo metimos el bulto a la cajuela. 20 minutos después llegamos a un puente en la salida hacia el puerto de Tampico. Orillamos el Cavalier y vimos pasar varios coches. Cruzaba uno cada 3 o 4 minutos, así que teníamos poco tiempo para la operación. El pedo fue que habíamos embalado también a doña Rosa, que nos resultó imposible sacarla sin más de la cajuela. Era un taco rígido y hubo que deshacer el envoltorio. Dejamos las cortinas dentro del vehículo y cargué el cadáver cubierto solo con las sábanas manchadas de sangre tibia. El puente cruzaba una barranca poco profunda,
y nos habíamos detenido justo a la mitad. Varios carros pasaron junto a nosotros, pero por fortuna ninguno se detuvo. Alejandro me ayudó a balancear los restos de doña Rosa y los lanzamos hacia la oscuridad. El bulto cayó ladera abajo y lo vimos rodar despacio. Las sábanas se engancharon con algún matorral y cuando la madrota terminó de hacer maromas, 2 nalgas desnudas se asomaron en el fondo de aquella profundidad. No había nada más que hacer. A pesar de que el me había dado instrucciones precisas, no era ya hora para acomodar de otra manera esos despojos. Además, hartos automovilistas habían visto la maniobra, y lo que procedía era pelarse de ahí cuanto antes. Mi ropa quedó asquerosa, traía sangre embarrada por todas partes. Alejandro me alcanzó un trapo para retirarme las manchas de la frente y las mejillas. Cuando volvimos al burdel, nos valió madre y dejamos en la cajuela del Cavalier las cortinas. Pobre del dueño cuando las descubrió. El antro estaba vacío. Lo que quedaba de la clientela partió detrás de nosotros. No era para menos. La tal Rosa había convertido ese lugar en una casa del horror. Supuse que no habría manera de que las torturadas se recuperaran. Lluvia y yo pasamos la noche abrazados. No se nos ocurrió coger y por eso aquella noche nos hicimos más amigos. Cómplices de una historia que jamás olvidaríamos. Todavía hoy, cuando pienso en ese episodio, se me viene a la cabeza la melena roja de doña Rosa y sus nalgas en el fondo de la barranca. Muy temprano al día siguiente trajeron a la casa de citas la camioneta que estaba esperando. Según las instrucciones de la nueva carpeta azul, debía de salir de Victoria cuanto antes. Dejé a Betancur encargado de resolver los pendientes en el burdel y me despedí de Lluvia. Ya sin doña Rosa ese sitio sería seguro para ella. Los dos sabíamos que volveríamos a vernos, lo que nos permitía una despedida sin grandes choros. Un par de horas después, cuando ya iba yo en la carretera, recibí la sorpresa de que mi morra sería ascendida dentro de la organización. Alejandro llamó para contarme que después de enterarse a detalle de todo lo sucedido, el M había decidido dejar a Lluvia como encargada principal de aquel burdel. El Clavo, agosto 2015. ¿Qué pasó?, preguntó Galdino. Pues que no llego, respondí muy molesto. ¿Cómo que no llego? Así como lo oyes. Estuve el sábado a las 12 en el Monumento a la Revolución. Tal como quedamos. El Clavo, agosto 2015. ¿Qué pasó?, preguntó Galindo. Pues que no llegó, respondí muy molesto. ¿Cómo que no llegó? Así como lo oyes. Estuvo el sábado a las 12 en el Monumento a la Revolución. Tal como quedamos. ¿Y el depósito? ¿Seguro que hizo el depósito? Lo hice 2 días antes. Puta madre. Mire, señor, tengo que averiguar lo que sucedió. La verdad es que me desentendí de la circunstancia ya que tuve unos problemitas aquí. Me engañaste. No diga eso, patrón. Algo de fuerza mayor debió haber sucedido con mi cuñado Eduardo. No sé qué creer. El viernes por la noche estábamos los de mi celda en la movida, y yo no iba a dejar sola a la banda. Esta vez estuvo grave, 20 contra 40. Te estuve llamando el sábado. Perdone, pero me quitaron el celular y luego nos encerraron en el cubo. ¿Se ha comunicado contigo el hermano de Lluvia? La dio la cabeza indicando que no. ¿Entonces no sabes nada? Nada. Quiero recuperar el dinero que deposité. Eso no se va a poder. ¿Y el paquete con los documentos? Para ser sincero, a mí lo que me preocupa es la camioneta. ¿Por qué?
porque esa unidad vale una pasta. ¿Qué modelo es? Armada de Nissan 2007. ¿Cuánto puede costar hoy un vehículo de esos? Ese no es el tema, sino el clavo que trae escondido. ¿Clavo? ¿No sabe usted lo que es un clavo?, se burló. Moví la cabeza en sentido negativo. Antes de regresarme a la Ciudad de México, oculté en esa camioneta harto dinero. ¿Cuánto? Más de 1 millón. ¿Tu cuñado lo sabe? Claro que no. Es decir, ¿que pagué la gasolina y las casetas para traer tu clavo hasta acá? Reventé irritado, y Galdino se divirtió conmigo. Es bastante fácil rastrear ese vehículo. ¿Y el paquete? Intenté regresar a mi tema. Deje que encuentre la camioneta y le prometo que daremos con los papeles. Podrá completar su historia cuando localice a esta persona. ¿Estás seguro de que tu cuñado no sabe del clavo? Solo yo conozco dónde está escondido, pero antes debo resolver los problemas que tengo aquí, porque me quieren matar. ¿Avisaste a los custodios?, pregunté por curiosidad. ¿Para qué? En este lugar todo se desenvuelve con varo. No hay otra manera. La protección cuesta. ¿Qué vas a hacer? Ayúdeme con un poco y le pago en cuanto recupere el clavo. ¿Cómo te atreves después de lo que sucedió el sábado?, inquirí cargado de mal humor. Solo usted se entiende. Resulta que para traer el paquete con los documentos está bien prestarme dinero, pero cuando se trata de salvarme la vida, entonces me rechaza. Guardé silencio porque había perdido la capacidad de pensar. Écheme la mano, por favor. Le juro que solo esta vez lo voy a molestar. ¿Cuánto necesitas? 2,000 a la semana, de aquí a que salga. Primero localiza mi paquete y luego hablamos. Mentí porque quería ver mis documentos. ¿Vendrá a verme la próxima semana? No sé si tenga sentido hacerlo. Opté ahora yo por el chantaje. Le aseguro que aquí tendré sus papeles. Necesito que venga. El hombre duro y arrogante desapareció por un momento. ¿Por qué?, pregunté sinceramente intrigado. De veras que usted no comprende, tomó aire. Pues porque su presencia me protege, porque los custodios saben que un periodista me visita todos los miércoles, porque el director del penal tiene esa misma información. Por eso no se meten conmigo, porque usted es la prueba de que no soy una simple hormiga. ¿Comprende? Por usted no me han bajado al pueblo, aunque no cumpla con mis pagos, porque si me matan allá abajo usted va a denunciarlo. ¿Comprende? Era obvio que el universo de Galdino Mellado Cruz rebasaba mi capacidad de entendimiento. Desconocía el lenguaje y eso me inhabilitaba para penetrar las verdaderas intenciones de ese sujeto. Cada vez necesitaba de su condescendencia para comprender. Sin embargo, el Z9 sabía que yo regresaría el siguiente miércoles. Lo sabía, así como Sherezada tuvo fe en que el sultán seguiría escuchándola cada noche. Galdino me estaba manipulando con sus historias, porque yo no quería perderme lo que faltaba por escuchar. 13. Diario de un hijo de la guerra. Abril 1985. Después de sacarme del orfanato, mi mamá me llevó a la casa de la abuela, una señora que no conocía o ya se me había olvidado quién era. Vivía por la villa de Guadalupe, cerca de la calzada de los Misterios. Mi madre seguía trabajando como empleada en una panadería. Salía de la casa a las 5 de la mañana y regresaba bien noche. Así que era la abuela quien se encargaba de nosotros. Cuando volví a ver a mis hermanos sentí mucho gusto. Al principio fueron muy cariñosos.
Me trataban con cuidado como si yo fuera un objeto frágil o algo así. Por parte de mi abuela, las primeras semanas fueron de cariño y atenciones, pero ya después vendrían las exigencias y los gritos, las prohibiciones y el no agarres esto, no agarres lo otro. El tienes que estar bañadito y arregla tu cuarto. Luego mi hermano Abraham empezó a ser egoísta. El rechazo era obvio, y es que me detestaba porque yo sí era hijo del marino. A él no podías tocarlo, porque mi abuela salía siempre en su defensa. Esto me trajo resentimiento y lo hacía notar. Entonces mi papá comenzó a buscarme. Nos citábamos en la calle y llegaba como siempre, bien faramayoso, con su carro y sus armas. Llamaba la atención de los vecinos. Algunos lo admiraban y otros se molestaban. Siempre venía el reclamo en contra de mi abuela, pero cada vez me daba dinero para ella. Se puso a insistirme que me regresara a vivir a Tepito. Había vendido la casa de Catepec, estaba de vuelta en la vecindad de Jesús Carranza y había mandado a volar a la estilista, la tal Violeta. «¿Qué haces aquí?», me decía. «Vente conmigo, que vas a estar muy bien, no te va a faltar nada, lo que quieras te lo voy a dar». O sea, el marino siempre me daba por el lado económico. Un día estábamos comiendo algo que había preparado mi abuela y ella agarraba a mis dos hermanos. Y ella agarra y a mis dos hermanos les sirvió un plato grande, pero a mí solo me dio 2 tacos, casi sin carne, y eso sí con un chingo de frijoles. Me ofendí. ¿Por qué las pinches diferencias?, pensé, pero no dije nada. Y vino lo peor. «Que no te paras de la mesa hasta que acabes». Sentí odio, coraje, y se hizo evidente en mi modo de comer. La vieja neurótica se me echó encima y me caí de la silla. Era una ñora cabrona, de esas aguerridas que se criaron a la antigüita. Salí de la casa y me quedé chillando en la banqueta. Había cerca una tienda y el dueño me preguntó que qué tenía. Hubo más llanto cuando le conté. Me regaló unos pastelillos, los famosos submarinos, y también 25 pesos. «Con esto vete a comer», me dijo. Pensé en mi papá y pues me las arreglé para llegar en taxi hasta Tepito. Pinche vieja ojeta, me habría gustado no volverla a ver. No era banda suya, eso lo entendía a la perfección. También que mi mamá no tenía otro lugar donde vivir. Era casi de noche cuando llegué al 69 de Jesús Carranza. El taxi cobró más de lo que yo llevaba. Pedí que me aguantara mientras iba a buscar el resto. Como nadie me abría en casa de mi papá, subí a la azotea y ahí esperé hasta que el carro se marchó. A las 11 de la noche apareció el marino, acompañado por otras 4 personas. Se sorprendió al encontrarme acurrucado contra la puerta de su casa y me pidió ayuda para descargar unas televisiones. Al terminar nos quedamos solos y le conté que su pinche suegra me había tratado mal. Me preguntó si mi mamá sabía que había escapado y le dije que no. Salimos a buscar una caseta de teléfono. Mi papá detestaba a la abuela y fue ella quien contestó. Los escuché pelear por un rato. «Nada más para que sepas que mi hijo está conmigo. Ya me dijo lo que le hiciste y te voy a reventar tu pinche madre en cuanto te vea». Luego hubo varios silencios y también más gritos. Al colgar me pidió que esperara dentro de la casa mientras iba a buscar mis cosas. «Si alguien toca, no abra, sea quien sea». La puerta de la casa de Jesús Carranza tenía 6 cerraduras, y es que ese lugar era también la bodega donde mi papá guardaba dinero y aparatos nuevos. Grabadoras, estéreos de auto, televisiones y otras cosas. Antes de marcharse dijo que podía agarrar una consola de video. Yo tomé la que me pareció más grande y la conecté a una televisión que había en la sala. Cuando regresó ya estaba dormido. Esa noche volví a vivir con el marino.
El elefante, marzo 2000. Cuenta que, después de lo sucedido en el burdel de Ciudad Victoria, como castigo lo trajeron viajando por todo el país. Recogía mercancía de la frontera con Guatemala, llevaba dinero a Tampico, luego lo enviaban a Veracruz, a Cancún y de vuelta a Reynosa. Pasó por su cabeza mandar todo a volar, y es que después de tanto esfuerzo, le parecía injusto haber terminado de fletero. Fletero de lujo, pero fletero. Había ocasiones en que conducía por más de 10 horas. No recuerda bien quién le recomendó tomar Benzedrina, un medicamento que sirve para quitar la gripa y que los choferes de tráiler consumen en cantidades grandes cuando quieren ahuyentar el sueño. El problema de ese remedio es que cuando se cometen abusos, la persona puede padecer alucinaciones. Creyó que algo así le estaba sucediendo en un viaje a Veracruz. Era de noche y se topó con un tremendo elefante a la vuelta de una cuerva muy cerrada. Juró que el animal era cosa de su imaginación, y solo para probar que era capaz de vencer los efectos de la benzedrina, estuvo a nada de embestirlo con su camioneta. Pero un segundo de sensatez lo salvó a los dos. En vez de arriesgarse, orilló la unidad y bajó a inspeccionar. Era obvio que un animal como ese no podía andar suelto en aquellas cumbres frías. Pero del otro lado de la cuesta resolvió el misterio. El personal de un circo corría de un lado para otro, tratando de recuperar a varios animales que habían escapado de sus jaulas. Debido a un accidente de carretera, con el estómago doblado de risa, ayudé cuanto pude para que esas bestias, incluido el elefante, regresaran al lugar de donde habían salido. Al día siguiente debía encontrarse con el hermano de Osiel Cárdenas en el puerto de Veracruz. Pensó contarle su aventura, pero esa persona no andaba con ánimo de camarada. Según esto, había yo tardado demasiado, y por eso debió retrasar una cita con el M. Puro farol, porque no lo encontré solo, sino acompañado de 2 golfas que no estaban mal, y varias latas vacías de cerveza. Por más hermano del señor que fuera, no iba yo a permitir una humillación frente a esas viejas. Dice que esa vez Tony Tormenta le ordenó tomar camino para que llevara a Reynosa 5 tambos con químico. Allá estaban esperando el material y debía viajar lento porque corría el riesgo de que los líquidos se desparramaran. Al final tardó más de 15 horas. Únicamente detuvo el vehículo para cargar gasolina y también un par de veces para reportarse con los encargados de los retenes militares. Presume que se volvió experto en eludir la revisión de la unidad. Las identificaciones del gobierno servían, pero también la labia para dirigirse al personal. Tiene memoria de que el lugar donde debía llevar esos líquidos estaba a unos 20 kilómetros de Reynosa, al norte del Libramiento, que va al mar. Era una granja conocida como La Candelaria. Afuera halló 2 carros viejos ocupados por varios sujetos armados. En cuanto dio su nombre lo dejaron pasar unos campesinos, ascendidos a guardias de seguridad, y una vez dentro le tomó más de 10 minutos dar con la construcción principal. Era peligroso que esos jodidos tuvieran cohetes tan sofisticados. Si no se les daba instrucción, esos pinches indios provocarían otra revolución mexicana. Cuando estacionó la camioneta, 3 sujetos le ayudaron a bajar los químicos, usando diablitos para transportar los tambos a la nave principal de la granja. Hacía mucho calor, unos 35 grados. Adentro había aún más gente. Por cada guardia contó unos 10 empleados. Todos eran menores de edad. Unos manejaban goma de opio, otros cortaban y empaquetaban cocaína. Atrás localizó un área dedicada a limpiar el polvo blanco con químicos como los que había transportado. No tuvo oportunidad de hablar con los trabajadores de la Candelaria, pero se apreciaba que comían y dormían mal,
También que muchos no eran mexicanos sino centroamericanos, a quienes les estaba prohibido salir de ahí. Después de asomarse por la instalación, los encargados le dieron de comer un plato de carne seca. Me habrán visto bastante jodido luego de aquel ir y venir de días. Hubiera querido recuperar el sueño con una siesta, pero la compañía tenía previsto otro viaje. El M dejó dicho que lo alcanzara cuanto antes en un rancho cerca de Tampico. De nuevo emprendió camino. Esta vez enganchó un remolque vacío de los que normalmente se utilizan para trasladar caballos, pero el armatoste tenía un fondo doble con muchos dólares escondidos. Le dijeron que corría prisa porque el patrón había comprado armamento y debía pagarlo pronto. En el camino desde Reynosa hasta Tampico no tuvo que detenerse porque estaba vacío el retén de la Y. Supuso que Ociel habría movido los hilos para evitarle contratiempos. El rancho de Tampico era muy grande. Se necesitaban más de 30 elementos para custodiarlo, y casi todos los que vi aquella noche eran policías municipales. Asegura que así funcionaba cuando el M visitaba sus territorios. La autoridad le daba trato de alto funcionario. Describe como impresionantes las luminarias que había alrededor de la casa principal. Tanta era la luz que el lugar parecía un estadio de béisbol. Condujo hacia las caballerizas, desenganchó el remolque y entonces apareció Ociel Cárdenas, acompañado por su hermano. —¿Qué hubo, Galdino? —¿Cómo le va, mi señor? —A mí muy bien, pero yo no ando de agente viajero —bromeó mientras Tony Tormenta se mantenía muy serio. —No me quejo. Gracias a usted estoy conociendo la República. —¿Tienes algún reproche? —interrogó Ociel, pero Galdino ya no fue capaz de reaccionar. Tiene memoria del horrible dolor que sintió en el muslo derecho. Al girarse descubrió que bajo la nalga traía colgado un escorpión. En segundos la pierna se le paralizó y perdió la sensibilidad de la cara. Seguro había traído al bicho desde la Candelaria. Después de las contracciones musculares sintió que el corazón se le quería salir de su cavidad, y perdió el conocimiento. En hombros lo llevaron a una de las habitaciones de la casa principal, y ahí lo atendió un doctor.